Quisiera pues comenzar ya esta charla con nuestro título, la prórroga del estado de alarma, ahora qué alternativas tengo. Definitivamente, desde que comenzó esta situación de pandemia, de pandemia por el COVID-19 y la formalización de la crisis a través del estado de alarma en el 13 de marzo de este año, pues surgieron una serie de interrogantes de cómo íbamos a manejar esta situación. Nos estábamos frente a una situación inédita en el mundo y por supuesto en el país. En los primeros días, pues, con la publicación del decreto, ya hacia el día lunes 16, comenzaron una serie de interrogantes, sobre todo en lo que respecta al mundo del derecho del trabajo y a la posibilidad fundamentalmente de laborar y en qué condiciones laborar. Luego ya de transcurridos 60 días, vino, y lo podemos ver en esta primera lámina, la prórroga del estado de alarma. Una vez que surgió pues esta última prórroga, que es el 12 de mayo, contenían el decreto 4108 y hasta el 11 de mayo de junio de este año, pues definitivamente nos coloca en una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque tenemos una primer estado de alarma por 30 días en el cual todos estábamos como incrédulos y tomando las primeras acciones, fundamentalmente ver quién podía trabajar, qué salario íbamos a pagar, qué bonificaciones íbamos a honrar, y la mayoría de las compañías optaron pues por honrar esos salarios porque estábamos en presencia de una prórroga o de un estado inicial de alarma. Cuando vino la prórroga del mes de abril, la cosa se fue poniendo un poquito más complicada en otros países, sobre todo desde el punto de vista de avances médicos, de cuánto podía durar esta situación de pandemia, y las compañías fueron un poquito más escépticas, empezaron a cuidar sus flujos de caja, sus inventarios, y vino pues esta última prórroga del 12 de mayo. Una última prórroga que se dio en términos bastante abruptos porque justamente el viernes anterior había sido entregada por la vicepresidenta de la República al presidente como parte del trabajo de la Comisión de COVID, un informe referido a la flexibilización de las medidas del decreto de estado de alarma. Sin embargo, un tuit del presidente el día domingo en la noche, alarmado por la situación del COVID, pues generó en una prórroga que tomó por sorpresa pues a muchos. Esto trajo definitivamente un empeoramiento en la situación económica de las empresas y en un empeoramiento en la situación económica de cada una de las personas y cada uno de los trabajadores empleados de manera formal en las empresas. Entrando en este tema de la prórroga y las consecuencias y qué hacer, siempre he sido un firme creyente que es necesario evaluar el entorno de nuestras empresas para tomar cualquier decisión en el ámbito laboral. Cuando nosotros evaluamos el entorno de nuestras empresas frente al COVID-19, tenemos en primer lugar un entorno laboral, en segundo lugar un entorno comercial y en tercer lugar un entorno político gubernamental. Definitivamente nuestras empresas del tamaño que sean, como las midamos en número de trabajadores, en ventas, en alcance nacional, siempre van a tener estos tres factores de entorno y tres factores que debemos evaluar a los fines de determinar lo riesgoso de nuestra operación, las debilidades que tienen nuestras empresas y poder, sobre todo en entornos tan hostiles como el que tenemos ahora, en un estado de alarma, con escasez de combustible, dificultades en las ventas y una pérdida de poder adquisitivo y eventualmente de mercado, y que se está dando no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues poder decidir.
Cuando nosotros vemos el entorno laboral, tenemos a los trabajadores, evidentemente, tenemos a los sindicatos, a los consejos productivos de trabajadores, a los comités de seguridad y salud laboral y a los proveedores de servicios. Me voy a referir a los proveedores de servicios, a aquellas personas que como contratistas operan dentro de nuestras instalaciones. Estamos hablando de servicios de limpieza, algún apoyo en temas de fotocopiado, algún apoyo de temas de soporte interno de comedores, etc. Estos entornos laboral definitivamente es el foco más importante en este momento. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a tener que adoptar medidas de revisión de beneficios, probablemente algunos ajustes de la empresa, vamos a tener que quizás revisar los temas de remuneración y eventualmente, y como dicen algunas encuestas, la mayoría de las compañías pues, que están trabajando en teletrabajo tienen más del 50% de sus nóminas inoperativas en casa, sin prestar algún tipo de aporte o contribución al proceso productivo de las empresas. Adicionalmente, en este entorno, aparte de las medidas laborales de orden económico, todas estas personas, de uno u otro modo, van a influir en la adopción de medidas que tenemos que tomar en la protección de nuestras empresas ante uno de los riesgos más importantes, que es el manejo del COVID-19. Del mismo modo, con respecto a nuestro entorno comercial, es importante que nosotros consideramos que tenemos a los clientes, a los proveedores de materias primas y productos y el manejo de las relaciones financieras a través de bancos, etc. ¿Por qué es importante esto? Definitivamente porque en la medida que yo tenga un entorno laboral fuerte, pues los clientes creen en nosotros. Del mismo modo, esos clientes que requieren la atención o la procura de un producto nuestro, pues definitivamente van a estar confiados en que nosotros damos cumplimiento a algunas normas en materia de protección al COVID para poder reconsiderar y revender los productos que nosotros le estamos entregando a ellos. Del mismo modo, los proveedores de materias primas y productos tenemos que establecer unos protocolos de recepción de materia prima y evidentemente nosotros tenemos que exigirle a estos proveedores normas básicas de cumplimiento de COVID-19 para poder proteger nuestras instalaciones de un tema de contaminación o cualquier brote o consideración, como lo vamos a ver adelante. Del mismo modo, es importante que demos cumplimiento a todas estas normas porque estamos expuestos frente a los bancos, compañías de seguros, etcétera, a riesgos por los incumplimientos anteriores, porque evidentemente si yo no cumplo las normas del COVID, estoy en exposición con respecto a las compañías de seguro y las pólizas que yo tenga, patronales, etcétera, requieren el mínimo, la diligencia de un padre de familia, por lo cual tenemos que adoptar las medidas adecuadas y no nos podemos permitir una baja en las ventas que afecte nuestro flujo de caja por las repercusiones que eso pueda tener en nuestros créditos. Finalmente, tenemos un entorno político, gubernamental, que está básicamente constituido por las autoridades del trabajo, el INSACEL, las SODIS, las gobernaciones y comunidades y sobre todo la opinión pública. En los hechos que han ocurrido en las últimas 3 semanas de compañías en las cuales han declarado algún trabajador contagiado, hemos visto el tener comités COVID y el tener planes de reacción ante estas situaciones ha sido determinante. Y tenemos por otro lado que en lo que respecta a procesos de paralización, operaciones Morrocoy, la SODI han actuado proactivamente para impulsar la reactivación al trabajo de las empresas en que estas situaciones han ocurrido. Es importante también que tengamos en cuenta que aun cuando a la luz de lo que pudiera ser la apariencia, las inspectorías del trabajo están cerradas, se mantienen en alerta y las inspectorías del trabajo están recibiendo solicitudes y están haciendo gestiones de conciliación
vía telefónica, de algún modo quizás que no es el usual, pero sí está viendo en esta última semana, en las últimas 2 semanas, una reacción de las autoridades del trabajo para hacer frente a las situaciones que se van presentando en el día a día, en el pago del salario, entre otras cosas. Si vemos el INSACEL, está verificando constantemente todo lo que es el tema de cumplimiento de normas básicas y medidas básicas de protección biológica de los trabajadores frente al COVID-19. Definitivamente fundamentado en unas recomendaciones de la Organización Mundial, unas recomendaciones, por otra parte, de la OIT, porque a este momento pues no hay una normativa, sino que según los rumores se está trabajando por parte del INSACEL de una normativa de protección especial para tratar estos temas. En definitiva, tenemos que recurrir a lo que tenemos, a las normas no específicas del COVID-19 para proteger a nuestra gente. Este entorno, como vemos, es un entorno complejo, pero que es un entorno que nosotros tenemos que evaluar con la finalidad de definir las alternativas que tenemos en nuestras empresas frente a una nueva prórroga de 30 días que nos lleva a junio. Ustedes dirán, bueno, esto pasa rápido, pero que en este momento no tenemos certeza de si habrá una nueva prórroga o no, porque todos sabemos que hay unos elementos, unos formales, como por ejemplo el incremento de los casos declarados de COVID por parte del Ejecutivo Nacional y otros menos formales y reconocidos, como es el tema de las dificultades para la obtención de combustible. Viendo ya la página siguiente, tenemos nuestras líneas de acción. Ya en lo personal, nuestra firma, desde el establecimiento del estado de alarma y con la prórroga, propuso a todos sus clientes unas líneas de acción. ¿Por qué esta propuesta? Esta propuesta viene a surgir por la necesidad de que las empresas conozcan cuál es su negocio, evalúen su negocio y vean en esta nueva realidad la posibilidad de reorganizar y adaptar a sus empresas para no salir de mercado. Esto es muy importante porque inicialmente las empresas empezaron a tomar decisiones en el orden laboral y en el orden de protección al COVID de alguna manera espontáneas, muy intuitivas y quizás en algunos casos no siguiendo un plan. Cuando nosotros evaluamos el negocio y decidimos reorganizar la empresa, pues definitivamente tenemos que iniciar una estrategia de comunicación, una comunicación formal y coherente. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que nuestra empresa no está en capacidad de hacer frente a la situación económica que se avecina, pues nosotros tenemos que de algún modo ir preparando a nuestra gente si sabemos que vamos a entrar en un proceso de reducción o reacomodo de la labor. Si nuestra empresa, hay que tomar en cuenta lo siguiente, este decreto de estado de alarma y esta situación generó 3 grupos de empresas en lo que respecta a la posibilidad de labor que tiene cada una. Tenemos un grupo de empresas que se le permitió elaborar expresamente. Tenemos un grupo de empresas en las cuales sencillamente si no están en ese listado, pues no pueden laborar y tienen la opción del teletrabajo. En tercer lugar, tenemos un grupo de empresas de las que denominamos que están en una zona gris. Es decir, aquellas empresas que individualmente consideradas su objeto social y tu actividad económica, pues pueden servir de apoyo a las primeras y en consecuencia pueden laborar. ¿Por qué? Porque hay situaciones de empresas que están autorizadas que necesitan actividades adicionales de contratistas, actividades de apoyo de algún servicio para poder cumplir su objeto principal. Cuando nosotros vemos esta situación, definitivamente entramos en un tema y sobre todo cuando hay una prórroga,
entramos en una situación difícil porque estamos evaluando o contraponiendo las zonas grises contra la realidad económica que se nos presenta en nuestras empresas, porque todos queremos trabajar, porque todos tenemos la necesidad de ingresar dinero a nuestra caja para poder honrar todos los compromisos de orden económico que tenemos. Y no estar en la dinámica que tenemos hoy en día, en el cual estamos comprometiendo con unas empresas que no les está permitida la actividad para laborar, están abriendo, están prestando servicio en la clandestinidad y no con teletrabajo, y definitivamente el riesgo de exposición ante una situación de un brote o un diagnóstico de un trabajador con COVID-19, pues trae consecuencias importantes, porque cuando revisamos el decreto de estado de alarma, pues en su artículo 5 vemos que las responsabilidades acá son individuales. Entonces, realmente entramos a un tema de responsabilidades, no solamente de la empresa como tal, sino de unas responsabilidades de otro orden para nuestros directores, para nuestros gerentes y para algún personal de dirección distinto a este dentro de las organizaciones. Si ven, y yo creo que hay que verlo con atención, el caso de Nueva Esparta, desde el punto de vista laboral, pues es una escuela de talentos, y que a la luz de lo que ha informado las autoridades, pues abrió sus puertas, no hizo caso omiso a que es una de las actividades que no está permitida su labor en el marco del decreto de estado de alarma, y se produjo un contagio y hay pues imputados, etc. Entonces yo creo que el futuro de nuestras compañías. Definitivamente esto nos obliga también a llevar una actualización laboral dentro de nuestras empresas, y una validación de las instituciones de seguridad y salud laboral. Tenemos que atacar esto, desde mi punto de vista, de distintos ángulos. Uno, lo que son los beneficios laborales de los trabajadores, con la finalidad que nos permitan en una situación de prórroga sobrevivir a nuestras empresas, porque no todas están en capacidad en este momento de sus nóminas y compromisos laborales establecidos en convenciones colectivas, etcétera, sino que también hay un resguardo que hay que cumplir y actualizar a este nuevo riesgo estas instituciones. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de un laboratorio farmacéutico, donde quizás el tema y tratamiento de agentes biológicos con el COVID-19 ya está establecido en todos sus protocolos, a una empresa como una panificadora, una compañía de seguros, un banco o una manufactura de cualquier producto de alimentos, pues lo haya considerado, porque era un riesgo que definitivamente como tal no estaba previsto con seguridad en todos sus protocolos y establecimientos de seguridad y salud laboral. Definitivamente, el quinto elemento de línea de acción es la revisión de los contratos, convenciones colectivas y beneficios laborales. Tenemos también, evidentemente, la formalización de acuerdos y apoyo legal. Esto es muy importante porque estos momentos son difíciles. Son difíciles porque en muchos casos las empresas están llegando a acuerdos de palabra con organizaciones sindicales, están llegando a acuerdos de palabra con sus trabajadores. Muchos casos no se están formalizando. En algunos casos no solamente es de modificación de condiciones de trabajo hacia abajo, en otros casos se están dando beneficios laborales adicionales porque las compañías los pueden hacer o sustituyéndolos, y no se están formalizando los acuerdos. Ese darse, pues, que algún beneficio que dimos en esta coyuntura sea un derecho adquirido para los trabajadores, y a futuro pueda ser solicitado por alguno de las organizaciones sindicales o los trabajadores cuando lo dejemos de otorgar, y en consecuencia se nos diga que estamos en una desmejora de las condiciones de trabajo de estas personas.
Evidentemente, el plan de contingencia de vuelta al trabajo va de la mano a la validación de las instituciones de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dirán, bueno, es que este plan está establecido, exigido por la ley. No lo está, pero debemos recordar que para la mayoría, no solamente de las instituciones del Estado, sino para compañías de seguro, etcétera, la diligencia del padre de familia es la adecuada. Entonces nosotros tenemos que crear un plan para ser presentado para cuando nos toque trabajar de vuelta o cuando en este momento estemos trabajando, pues cumplamos unas condiciones, no solamente en forma escrita, sino también con los parámetros y formalismos necesarios, sobre todo visuales, de cumplimiento de normas de higiene y seguridad que nos permitan trabajar satisfactoriamente. ¿Qué normas debo tomar para elaborarlo? Pues las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la OIT, algunos referenciales de otros países que ya tienen una legislación y han procurado una legislación inmediata para tratar estos casos. Nosotros tenemos en la suerte que en Venezuela, hasta este momento, no ha sido incluido el COVID-19 como parte de las enfermedades de orden ocupacional, sino que entramos definitivamente un tema probatorio. Pero en países como la Argentina, ya en marzo, fue el contagio de COVID-19 en empresas que estén laborando, ya fue establecida como una enfermedad de origen ocupacional. Finalmente, dentro de estas líneas de acciones, nosotros tenemos que trabajar las comunicaciones externas. No solamente es importante lo que nosotros transmitamos a nuestros colaboradores, es importante también lo que nosotros comuniquemos hacia afuera. En ambos casos, de estas comunicaciones deben ser bien asertivas y deben estar muy coherentes y ponderadas y ser necesarias. Es decir, podemos cometer el riesgo de hablar mucho en las comunicaciones y de exponer unos riesgos que quizás se dan en otras latitudes o en otro tipo de empresa, pero nosotros no podemos exponer a plenitud y explayar unos riesgos que solamente están en nuestras mentes o están por la cantidad de información que recibimos de otros países y que sabemos que en nuestras latitudes no los vamos a poder manejar. Porque pensar que nuestras empresas en este momento están en capacidad de hacer frente a unos túneles de desinfección que pueden estar en el orden de unos $12,000, pues no todas las empresas están en capacidad de ello. Cuando nosotros vemos, por otra parte, en los órganos del Estado, a través de la televisión, de Twitter y de redes sociales en general, que sus elementos de seguridad son tapaboca, son gel antibacterial, son lavarse las manos constantemente, mantener distanciamiento social y definitivamente tener alguna limpieza de manos y medición de temperatura en los controles de acceso a ministerios y oficinas del Estado, pues nosotros sabemos que los profesionales que nos hagan la evaluación de los riesgos en nuestras empresas, probablemente tiene que haber una adecuación profesional de medición de riesgos y de los EPP o las otras medidas que nosotros vamos a tomar. Pero siempre son elementos en lo que respecta a comunicaciones externas de símbolos en los cuales nosotros damos y enviamos a la comunidad, enviamos a los factores políticos y enviamos a todo aquel receptor de la información que nos interesa comunicar y los destinatarios de la misma, como la comunidad e incluso los mismos, el mismo mercado, comunicamos las acciones que estamos tomando porque esas acciones nos van a tener en una mejor posición desde el punto de vista reputacional. Tomando entonces, habiendo evaluado teniendo conocimiento de nuestro entorno, habiendo evaluado las líneas básicas de acción y lo que debería ser o lo que es una propuesta de evaluación de las acciones que debemos tomar, viene esta prórroga del estado de alarma del 12 de mayo.
Esta prórroga nos coloca en la gran pregunta de ahora, ¿qué alternativas tengo? Una pregunta de respuestas muy variadas, porque vamos a tomar de si estamos trabajando y tenemos flujo de caja o no, de la posibilidad de nuestro mercado, si el mercado va a ser el mismo o es el mismo que lo era antes de la declaratoria de COVID-19, si nuestra competencia va a desaparecer, si nuestros empleados se van a ir, si realmente todos nuestros trabajadores son necesarios, si realmente el costo de nuestra oficina es el adecuado, porque ya nos dimos cuenta en esta primera 60 días de si podemos trabajar en la casa, no podemos trabajar en la casa, si nosotros, quienes son necesarios en nuestros procesos productivos, evaluamos también qué trabajadores son los comprometidos y cuáles no. Es decir, tenemos una situación o una cantidad de información sumamente importante. Tenemos o no el estado de alarma concluir el 11 de junio, puede flexibilizarse o no el 11 de junio, y son preguntas en las cuales ninguno o yo no me siento pues en la competencia de ser un analista político y dibujar algunos escenarios de lo que pueda ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que debemos preparar a nuestras compañías para poder competir en el mercado y que sobrevivan, y tenemos que pensar también que esta situación, como han dicho algunos, se puede extender y que tenemos que reinventarnos. La primera pregunta sería, laborar para generar ingresos. Y vuelvo a lo que ya hemos hablado. En mi opinión, si uno está no en las líneas grises, pero sino solamente en las empresas que están autorizadas a laborar por teletrabajo, realmente subir la Santa María y abrir las puertas representa un riesgo. Que como lo decía con antelación, yo creo que la inmediatez y la ansiedad no puede privar sobre el largo plazo, porque tenemos que tomar en cuenta que si bien el vecino abre, el de al lado abre, el de enfrente abre, no porque ellos abran, la situación es legal. No porque ellos abran, yo lo puedo hacer. Porque uno no sabe quiénes son los dueños de ese negocio, qué protección tienen, qué riesgo y qué riesgo tienen abriendo o no. Porque recuerden un dicho muy criollo, mucho arriesga el que mucho tiene y nada arriesga el que nada tiene. Si ustedes tienen unas empresas muy formales, estructuradas, con trayectoria, etcétera, realmente salir, abrir a puerta cerrada, con clandestinidad para generar un ingreso muy pequeño, realmente yo diría que son riesgos muy complejos de asumir. Hemos ya obviamente en laborar para generar ingresos en el teletrabajo. Esta es una modalidad que, como muchos dicen, en algunos casos llegó para quedarse, pero como no lo teníamos en nuestras empresas establecidos como tal, pues definitivamente tenemos que hacer una revisión de nuestros contratos de trabajo, nuestros riesgos, nuestros programas de seguridad. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos ahorita con un trabajador que eventualmente unos riesgos distintos. Porque una cosa es que usted simplemente se llevaba la computadora a su casa, probablemente se la llevaba de vacaciones y revisaba los correos una hora, media hora, lo hacía en la alfombra o en cualquier lugar, que una persona que ahora está en su casa con unas condiciones de riesgo distintos, trabajando en una posición que no la conocemos y que definitivamente sigue bajo la dependencia y riesgo nuestro. Por lo cual, esta es una actividad del teletrabajo
que es imperativo de trabajar en cada una de las empresas. Dirán, bueno, es que mis trabajadores son de confianza, nada más son 5 personas las que están laborando, claro que sí, pero esas 5 personas, una de ellas que puede tener un cargo muy importante, no está exenta, que tenga un problema de túnel carpiano, porque tiene una posición ergonómica inadecuada y nosotros no se lo advertimos. Puede ser muy gerente nuestro, pero aun cuando no reclame, uno va a tener que arreglarlo. Es decir, arreglarlo suena muy coloquial. Uno va a tener que pues, prestarle la asistencia médica necesaria para que esa persona pues, restablezca sus condiciones de trabajo satisfactorias. Pero definitivamente esto trae consecuencias de orden económica para la compañía que se puede exponenciar. Amén que presentaba una situación de denuncia porque estamos trabajando, abrimos, etcétera, tengamos una inspección de algún organismo del Estado, entremos en una violación del artículo 5, que, como les digo, es bien ambiguo, pero aquí hemos visto personas imputadas por bioterrorismo, porque estamos hablando de COVID-19, y por eso por un lado, y por el otro lado tenemos las sanciones que se derivan de la LOPSIMAT, porque no hicimos o no tenemos las notificaciones, o no hicimos unas notificaciones y tenemos unas instituciones de la seguridad y salud pues adecuadas al riesgo del COVID-19. La segunda línea de acción es la protección en materia de seguridad y salud por COVID-19. Si nosotros, y esto es bien importante, nosotros en pocas compañías, aquí ocurrió un fenómeno bien interesante. Las personas que se han tomado, las compañías que se han tomado en serio de avanzada de primer mundo. Pero no todas las compañías tienen este tema al día. La mayoría por el flujo de caja, por la creencia de que tomar estos correctivos es costoso y en este momento no estamos en la capacidad económica de hacer frente. Pues yo pienso que nosotros tenemos que cumplir unos formalismos de orden legal que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque con COVID o sin COVID hay unas instituciones y unas obligaciones en materia de seguridad y salud que cumplir. Si ahorita tenemos este nuevo riesgo derivado del COVID-19, en el cual nos queda mucho que aprender, repito, tenemos que ser diligentes, no solamente en brindar la protección a los trabajadores para tener un trabajo seguro, sino también para dar protección a nuestras empresas y a la responsabilidad individual que tengan o puedan tener nuestros directivos y nuestros gerentes. ¿Por qué? Porque en carne y hueso, estas son las personas responsables en caso de estos incumplimientos. Si estamos hablando de qué alternativas tengo, pues debo buscar generar ingresos, pero también si no tengo cómo generar ingresos, yo tengo que buscar la protección en materia de seguridad y salud de mis trabajadores. ¿Por qué? Porque el día que abra, esto tiene que estar al día. Porque si hoy me está permitido trabajar o yo tengo el riesgo en las zonas grises, yo estoy expuesto a contagio de COVID-19. Y yo tengo, cuando se me exija, que presentar que mi empresa está al día con notificaciones y que el trabajo de mi empresa es seguro. Vean ustedes que el alcance de esto a corto y mediano plazo tiene una influencia incluso en los planes de recreación, porque las actividades que nosotros pactamos en nuestro Comité de Seguridad y Salud o con las organizaciones sindicales, si esto está establecido en las organizaciones sindicales, va a tener que ser readecuado, porque las actividades recreativas tradicionales por el momento están suspendidas. ¿Por qué? Porque hay un decreto de estado de alarma que limita una serie de actividades, pero con seguridad en una flexibilización del decreto de estado de alarma, pues hay muchas actividades que no las vamos a poder realizar por un tiempo. Tercera línea de acción, yo tengo que revisar mis beneficios laborales, incluyendo salario. Es decir, aquí vamos a tener que hacer sacrificios. Hay empresas en las cuales, como se están dando cuenta que sus trabajadores, pues hay incremento de costos, etcétera, y tienen capacidad económica, han dado ayudas, han incrementado el beneficio de alimentación, a través de alguna tarjeta o cualquier otro beneficio, dar cantidades adicionales, ha buscado alternativas para ayudar a sus trabajadores. Pero esa no es la mayoría de las empresas. Las otras empresas han ido, pues,
reduciendo sus pagos, empezaron pues con mucha expectativa y mucha ilusión pues de no modificar sus beneficios laborales. En una primera prórroga pues ya la intención se fue doblando porque la realidad económica se impuso y porque en el caso sobre todo de las transnacionales están pidiendo en su mayoría sacrificios de orden mundial y reducción de ingresos en el orden mundial. Entonces, realmente hemos estado forzados a llegar a acuerdos en empresas con el sindicato para establecer, pues de algún modo, un diferimiento en la aplicación de alguna cláusula con algún pago retroactivo en caso pues o cuando la situación mejore, nuestra productividad mejore. Por otra parte, bonificaciones en dólares se han ido eliminando y hemos ya reducido en esta nueva prórroga, pues beneficios que antes los pagábamos, por ejemplo, bonos de asistencia o unas primas que se generaban con ocasión del trabajo, las fuimos suspendiendo de pago porque realmente no hay el flujo de caja necesario para honrar estas y nos hemos ido reduciendo en la medida de lo posible a lo que es el salario y a lo que es el beneficio de alimentación. Definitivamente esto es un traje que se ajusta a la medida de cada empresa, porque son medidas que no son amargas, son medidas que hay que actuar con una coherencia de comunicación, porque todos trabajamos con gente y son gente que nosotros formamos y son gente que nosotros no podemos maltratar. Es decir, es gente que nosotros tenemos que en este momento comprender, hacer entender en la medida de lo posible lo rudo que son estas medidas, pero lo necesario que son adoptarlas en un momento de incertidumbre en donde los correctivos a futuro, si no las adoptamos, pues son mayores. ¿Por qué? Porque entraríamos en posibles solicitudes de suspensión de relación laboral. Aquí, pues, en el marco de lo legal, hay opiniones distintas, hay quienes piensan que el decreto de estado de alarma que ir a solicitar la suspensión y bueno, me cuesta creer que otorguen aparte de la presentación de recaudos, etcétera, que justifiquen esa actividad. Porque en otros países, y sobre todo por recomendaciones de la OIT, uno de los pilares fundamentales es la preservación de las empresas y la colaboración hacia las empresas en beneficios fiscales, en préstamos, flexibilización de obligaciones. Incluso, fíjense que en países como Perú, en beneficio de los trabajadores, los fondos de pensiones y pagos, etcétera, se han flexibilizado para que las personas hagan retiros para de alguna manera hacerle frente a esta situación que es inédita. Pero acá eso no ha ocurrido. Por el contrario, pareciera que la política del Estado es que los trabajadores, al margen de los beneficios que se pagan el plan de lapores durante la pandemia, independientemente, o de este estado de alarma, independientemente de la situación económica que tenga la empresa, lo cual nos lleva al escenario 5 y 6. Uno es un ajuste de nómina, quizás una nomenclatura muy elegante para no hablar de una reducción de personal, ya sea en los términos que establece la ley o por vía de negociación, que se está dando con éxito porque las personas y los trabajadores en algunos casos están viendo cómo la devaluación y la inflación van acabando con su beneficio de alimentación. Prefieren que ya después de 30 días que las personas están fuera, y lo hemos visto en experiencias en las cuales hemos hecho suspensiones de la relación laboral, de algún modo el trabajador entra, tú sabes, en molestia, independientemente de que del beneficio que le paguemos. El segundo mes,
instinto de conservación y de supervivencia, el trabajador busca una labor, plomero, electricista, no voy a entrar en las ilícitas de bachaqueo de gasolina propias de estos momentos, pero sí de reparaciones caseras para alguien que tenga algún talento de más lucrativo en una economía que va hacia una dolarización, que mantener el trabajo. Entonces nos puede ocurrir, y por eso hago énfasis en el ajuste de nómina, en que con una estructura y con una estrategia, y hago pie acá, la elección de la alternativa y la implementación de la alternativa debe corresponder o debe responder a una estrategia. Si no tenemos estrategia, todo esto son tiros a lo loco, a lo llanero solitario que estaríamos haciendo, a lo que en una semana pensamos que es lo correcto o nos copiamos de lo que hizo el de al lado. Pero no debemos esperar a que las empresas que tienen muchos trabajadores en casa sin laborar se acostumbren, porque después unos procesos de ajuste de nómina que sean necesarios van a ser sumamente costosos y difíciles. Y el punto 6, evidentemente, ya es la extrema unción, sería el cierre de la empresa. Dirán, bueno, esto no está permitido en la ley, pero vimos ayer cómo DirecTV, por lo menos comunicacionalmente, las informaciones de pasillo, depositó en cuenta la liquidación a sus trabajadores y cerró operación. ¿Qué ocurrió con los activos? ¿Qué ocurrió con eso? ¿Cómo se preservaron? ¿De quién serán? ¿Qué pasará? Es un tema que no es de los abogados laborales ni es de los gerentes de recursos humanos, es del propietario, pero son riesgos que estas organizaciones asumen, y así ocurrió con Lincoln Electric, con Clorox, con Kellogg's, etc. Simplemente acá no se han dado cierres de orden legal. Las compañías que han cerrado han tenido que hacerlo de esta manera porque, bueno, son, en fin, definitiva, compañías transnacionales y los riesgos son distintos. En el caso de una empresa de orden nacional, pues ya tendría que manejarse otro tipo de variables. En conclusión, tenemos alternativas. Tenemos alternativas. Evidentemente, en la medida que pasa el tiempo, tenemos menos alternativas para nuestras empresas, porque el ánimo de nuestra... Si antes había, en el mes pasado, una rotación de inventario importante, en estos momentos no lo hay, lo cual va a afectar el ingreso de las compañías que en este momento laboran, sobre todo en el sector de alimentos, y que piensan quizás que probablemente a futuro, ojalá que así sea, siguen los problemas de gasolina, siguen los problemas de COVID-19 incrementándose, y en definitiva soy siempre de la opinión que la compañía tiene que tomar acciones. Los que me conocen siempre me han escuchado, y esto es medio malandro, pero bueno, yo creo que es las bombas las tiene que explotar uno, las tiene que detonar uno, como los explosivos los debe detonar uno, y no esperar a que le detonen. Es decir, nosotros no debemos esperar a que las situaciones se nos agraven. Nosotros tenemos ahora que estamos con capacidad de tener algún control de situación y de decisión, tomar decisiones que permitan número uno, la conservación del negocio, del orden comercial, la conservación y preservación del negocio desde el punto de vista del elemento humano de los trabajadores, porque nos fue muy difícil conseguirlo en algunos casos y sumamente costoso formarlos, de personal, y buscar las maneras en este momento de sobrevivir para no entrar en la lista de empresas que queden fuera de mercado y de las listas que, de puestos de trabajo que sumen o se formen parte de los 390 millones de puestos de trabajo perdidos que proyecta la OIT. Con esto quiero concluir pues la primera parte de la presentación, excediéndome unos 7 minutos pues del tiempo programado. Pero es que realmente es un tema, por lo demás,
apasionante, actual y de mucho debate en un país y en una situación tan compleja y complicada donde nos encontramos, pero en la cual todos tenemos el instinto de supervivencia y gracias a Dios de seguir adelante es sumamente arraigado.